Presentamos Siguiendo las Huellas de Jesús, un espacio formativo para la juventud del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro en el cual vamos a hablar de la segunda parte de este tema que venía hablando hace una semana nuestro amigo Rolando. Fortalecidos por la Eucaristía, parte 2. Vamos a prepararnos y a disponernos para poder recibir toda esta información, todo este tema en tierra fértil, en un corazón abierto y dispuesto a la escucha, a la meditación, para la posterior práctica de todo lo que aprendemos aquí. Vamos a escuchar este canto de alabanza al Señor e enaltecerlo para que se manifieste aquí con nosotros, al Señor que no nos abandona y que donde quiera que sea que lo invoquemos, Él está ahí para hacerse presente e iluminarnos con su manifestación divina, con su amor. Así que cantemos al Señor antes de iniciar este excelente tema. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Bueno, como les decía, este tema de hoy es una continuación. Es la parte 2 del tema que inició Rolando en el encuentro pasado titulado Fortalecidos por la Eucaristía.
Rolando ya nos ha hablado bastante sobre el sentido de la Eucaristía. ¿Cuál es el sentido de esta celebración? ¿Qué conlleva? ¿Qué significa? Nos habló de muchos puntos que ahora voy a hablarlos a modo de repaso. Pero, ¿en qué consiste la Eucaristía? ¿En qué consiste la celebración? Con todas sus partes. Vamos hoy, el día de hoy, a ver cada uno de esos ritos, cada uno de esos momentos de esta celebración tan solemne, donde Jesús se hace presente en el pan y en el vino, que se transforma en su cuerpo y en su sangre. Pero antes de entrar en materia de cómo se conforma esa celebración de este fabuloso sacramento, vamos a escuchar un testimonio de nuestra amiga Marisol Carrasco de La Chorrera, quien nos va a contar cómo ha sido su experiencia a través de este sacramento, de esta celebración que es la Eucaristía. Ella nos va a contar su testimonio. Pongamos mucha atención a lo que ella nos tiene que decir, porque de seguro nos va a hacer de mucho provecho. Atención a la siguiente vivencia de Marisol Carrasco. Hola, soy Marisol y quiero compartir con ustedes un poco de mi testimonio con Jesús Eucaristía. Para mí Jesús en la Eucaristía es sumamente importante. Me atrevo a decir que es lo más importante que al menos en este momento de mi vida tengo. Es mi oasis, es a donde yo puedo descansar, en la misa en donde me encuentro con mis hermanos, en donde está el pan de la palabra y el pan del cuerpo y sangre de Jesús. Entonces es un momento también para sanar muchas cosas, para descansar, como ya les mencioné, y para aprender de Cristo. Pero hay algo más que no puedo explicar, que es Jesús Eucaristía en mi vida. Es algo que no, ya ahí ya llega un límite, me quedo como sin palabras, sin romanticismos. Es algo muy especial. Yo puedo estar muy bien o muy mal, pero la Eucaristía, Jesús en su forma de pan y vino, poder comerlo me lleva a un solo lugar. Creo que me lleva a su corazón y eso para mí es muy valioso. Hay veces que me he quedado sin nada, así como muy sola, a pesar de que uno tiene muchas cosas y está rodeado de mucha gente que a uno lo ama y también que haces lo que te gusta y todo. Siempre hay soledades y ahí siempre está presente Jesús Eucaristía. Entonces, no sé, es mi punto de la nada y mi todo. Es que no sé cómo explicarlo, pero realmente les invito a acercarse más. No hay que saber nada, no hay que comprender mucho tampoco, solamente es como abrazar ese misterio, ¿verdad? Porque sé que es difícil, a mí me ha costado a veces, y lo confieso, como creer y entender que Jesús se encuentra en un pedazo de pan, pero allí se cumplen todas sus promesas y yo creo en las promesas de Dios y Él se quedó con nosotros en el pan y en el vino. Vemos a través de esta experiencia de Marisol Cristina Carrasco que la Eucaristía no es simplemente una obligación que cumplir. La Eucaristía, la misa, no es solamente una hora del domingo en donde voy por cumplir para quedar bien con Dios. No. Es una experiencia de vida, es una experiencia de encuentro con un ser divino y real, que es Jesucristo. Y allí mismo a la Santísima Trinidad, que es un solo Dios. Ahí alabamos al Padre, lo bendecimos, lo glorificamos. Recibimos a Cristo en esa comunión, en ese pan y en ese vino. Su cuerpo, el pan, su sangre, el vino, a través de la acción del Espíritu Santo que desciende para hacer ese proceso llamado transubstanciación. Entonces vemos que no es algo tan simple así como ver una película o ir a jugar ajedrez y ya. No,
Es una experiencia profunda de encuentro con el Señor, en comunión con los demás, con los que me rodean, con nuestros hermanos. Una experiencia que nutre, ya lo decía Rolando, nos alimenta a través de su palabra y a través del mismo sacramento de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Que además de eso nos da vida, nos revitaliza. Y es una experiencia que vivimos en comunidad. Ya vemos que no es tan simple como ir y ya, no, tiene un fondo. Pero para poder gozarnos de esa experiencia eucarística hay que comprenderlo. Y es para eso que estamos aquí, en este encuentro. En el pasado que nos hablaba mi amigo Rolando y en este que les hablo yo, su servidor, Enoc Villarreal. Así que vamos a seguir profundizando en lo que es esta experiencia de la Eucaristía. Pero antes de seguir, vamos a leer la palabra de Dios, en donde vamos a conocer cómo vivían esa experiencia de comunidad cristiana en la fracción del pan, que es la Eucaristía. La iglesia primitiva, ¿cómo lo hacía? Vamos a escuchar este fabuloso texto de Hechos de los Apóstoles, en donde vamos a conocer un poco más sobre esa experiencia que desde ese entonces ha sido una manifestación de Cristo en la fracción del pan, hasta el día de hoy que lo sigue siendo. Un sacramento eterno para todos, sin exclusión alguna. Escuchemos entonces la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya vemos cómo la primera iglesia, la iglesia primitiva, celebraba la Eucaristía, llamada la fracción del pan. Desde el siglo IV ya se empezaba a escuchar ese nombre de la Santa Misa. La Santa Misa, y que empieza por esa reunión, esa congregación de toda una comunidad. El nombre de iglesia quiere decir asamblea reunida. Entonces, comienza por reunir a toda la comunidad, así como las iglesias primitivas se reunían en comunidad para compartir la fracción del pan. En la Santa Misa, ¿qué celebramos? Celebramos la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la palabra escuchamos a Dios que nos habla y la Eucaristía es ese banquete. Rolando nos venía hablando ya días atrás sobre el sentido de esta celebración. Yo voy entonces a complementar un poco para poder ir rellenando las cosas que tal vez puedan ayudar a todavía mejorar más la comprensión que ya hemos ganado con el encuentro anterior. Entonces, ¿qué celebramos allí? En la Santa Misa, el misterio de la salvación. Jesucristo que se entrega por nosotros. Ese sacrificio, la entrega de su cuerpo y de su sangre que se renueva en cada Eucaristía. Una entrega constante de Jesucristo a nosotros, que termina con el envío. Es decir, no solamente vamos al banquete a escuchar a Dios, a alabarlo y a recibirlo en la comunión, sino que a partir de allí quedamos con una responsabilidad de ir a vivir lo aprendido en nuestra vida cotidiana. Y vemos entonces cómo Marisol ha vivido una experiencia a través de esa Eucaristía, una experiencia que la compromete,
Pero no un compromiso obligado, sino un compromiso que ella adopta por voluntad, con total libertad. Ella es una chica que sirve a Dios a través de su talento, de su don, la música y de muchas maneras más. Y ella ha encontrado ese sentido de la Eucaristía, que es, sí, entrar en comunión con los hermanos, adorando a Dios, alabándolo, bendiciéndolo, comulgándolo, pero adquiriendo un compromiso, una misión que se lleva a cabo en el día a día, en cada entorno en el que nos desenvolvemos. En la actualidad tal vez no hemos podido desenvolvernos en muchos lugares por la pandemia, pero en nuestros hogares es un buen lugar para desenvolvernos, con nuestra familia. Cada entorno, no importa que sea encerrado en casa, en cada lugar somos entes multiplicadores de esa palabra que escuchamos, de ese Jesús que comulgamos para ser reflejos de Él. Entonces, ¿en qué consiste toda esta celebración eucarística? Bueno, tiene varias partes. La celebración empieza de la siguiente manera. Primero quiero resaltar que Cristo es la cabeza y es el ente principal en toda esta celebración. Es quien lleva todo el proceso de la Eucaristía, de la Santa Misa, invisiblemente, a través de un presbítero o obispo, sacerdote, que celebra en conjunto con todos los que nos encontramos ahí, tanto los que proclaman la palabra, como el coro, como los oyentes, como el monitor. Todos somos participantes activos en esa celebración de la Eucaristía. Nadie se queda por fuera, no es solamente el sacerdote que está celebrando, somos todos. Cuando respondemos también a las oraciones y a las plegarias, estamos concelebrando. Entonces, ¿en qué consiste esta celebración? Bueno, podemos ver que empieza con la entrada del sacerdote. Entra el sacerdote, quien hace una genuflexión como primer acto de adoración y reverencia. Y un beso al altar, que significa beso a la iglesia. ¿Qué pasa después de esto? Comienza entonces el Padre la celebración con la señal de la cruz, símbolo del cristiano que indica nuestra fe en la Trinidad, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Bueno, después de esto viene el saludo de inicio. El sacerdote manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo, se pone de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. Luego de esto viene el acto penitencial, que es donde nosotros vamos a reconocer nuestros pecados. Es un momento de contrición, de entrar en nosotros mismos y de arrepentimiento. El sacerdote junta las manos en señal de humildad, silencio, invitando al arrepentimiento. Concluye después de manifestar un reconocimiento de pecadores. Rezamos entonces la oración que ya sabemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí pide misericordia por nuestros pecados. Y viene el canto penitencial, que por ejemplo, ten piedad, Señor, ten piedad. Luego de esto viene el Gloria. En el Gloria se canta alabanza y adoración a Dios. Después de esto viene la oración colecta, para petición comunitaria. Oración principal de la misa y dirigida al Padre, donde se pide un bien espiritual. Se acomoda a los tiempos litúrgicos y finaliza con una invocación a la Santísima Trinidad. Y termina entonces el rito introductorio. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Vienen los dos grandes momentos de la Santa Misa. Primero, la liturgia de la palabra y después la liturgia eucarística. ¿Y cómo se conforma? La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas,
Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, sus cartas y los evangelios. Después el sacerdote realiza la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica. Una vez terminadas las lecturas y la homilía, finaliza la primera parte de la misa con la profesión de fe, que es el credo, en donde afirmamos y reafirmamos nuestra fe, todas las bases de nuestra fe. Entonces, después de esto ya viene el banquete, la liturgia eucarística. En la liturgia eucarística iniciamos con la presentación de los signos de la Eucaristía. ¿Y cuáles son los signos? El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que alimentan y dan fuerza, signo de unión, amistad y fraternidad. También presentación de dones personales y comunitarios, muchas veces, ofrendas económicas o de otro tipo, como muestra de unión y colaboración a las necesidades del reino. Continúa el sacerdote actuando en nombre de Cristo. Recita la plegaria eucarística que contiene los siguientes elementos. Mucha atención, vamos a verlo. Prefacio, gran oración, himno en acción de gracias. En este momento la iglesia terrenal se une a la celestial, se une al canto del cielo. Santo, santo, santo. Después viene la epíclesis, del griego, que significa plegaria eucarística. El sacerdote extiende sus manos juntas sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para preparar la consagración sobre los dones y miembros de la asamblea, para que sean un solo cuerpo. Es decir, nos ponemos bajo la sombra del Espíritu Santo. Y allí nos sentimos protegidos y el Señor recibe nuestros sacrificios, pues porque están unidos al sacrificio de Jesús. Y las palabras de la consagración, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. ¿Qué viene después de esto? El memorial. ¿Y qué es el memorial? El memorial del misterio pascual de Cristo y de su retorno. Se presenta al Padre la ofrenda del Hijo y continúa la oración por toda la iglesia. Ahí se mencionan el Papa, los obispos, pastores, pueblo. También se reza por los difuntos. Luego de esto viene la doxología. Y la doxología culmina con solemne alabanza al Padre por el Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Luego de esto viene la parte de la comunión, la liturgia de la comunión, en donde vamos a disponernos para recibir a Jesucristo. Eucaristía. Este es el banquete pascual. Compartimos la mesa con el Señor, que nos ha invitado. Comienza con el Padre Nuestro, donde pedimos a Dios el pan de vida, bajado del cielo, que es el cuerpo de Jesús. También refiere al pan material. Luego de esto viene la oración por la paz y unidad de todos los discípulos de Jesús, toda la iglesia y comunidad en general. Y somos invitados a expresar la unidad con un gesto de paz. Nos unimos a la paz de Cristo. Luego viene la fracción del pan. Fracciona la hostia consagrada en dos partes y un pedacito lo mezcla con el vino convertido en sangre de Cristo. Finalmente llega el momento más maravilloso y emotivo de toda la Eucaristía. ¿Cuál creen que es? Pues la comunión. Es decir, recepción del cuerpo y sangre de Cristo vivo y resucitado. Expresión máxima y sobrenatural del encuentro del cristiano con Dios. Termina con la oración postcomunión, la bendición. Puede ser sencilla o solemne. Y después viene la despedida con el deseo de paz. Con esto hemos podido ver un poco en qué consiste toda esa celebración eucarística. ¿Para qué le estamos enseñando esto? ¿Para qué mi hermano Rolando y yo les estamos hablando de esto? Pues para simplemente aprenderlo y saber lo que pasa, no. Para que nos atrevamos también a experimentar y vivir esa experiencia de fe. Una experiencia que no podemos disfrutar si no la vivimos por cuenta propia. Si no ponemos de nuestra parte y nos disponemos
a ir a la Santa Misa con total disposición de escucha de la palabra y de respuesta a Dios a través de todas las plegarias, los cantos, las oraciones, la comunión. Dispongámonos todos a vivir la Eucaristía en cada momento como esa experiencia que realmente es, la entrega de Jesucristo por amor a nosotros, que se nos da para darnos la fuerza de ser reflejo de Él en nuestro actuar, en nuestro vivir. Reflejo de Él quiere decir que seamos portadores de amor, de esperanza y de paz a donde quiera que vayamos. No seamos entes de discordia, no, sino de unión y fraternidad. A veces cuesta, pero vale la pena. Vale la pena y es por eso que la Eucaristía nos fortalece y nos capacita para poder seguir perseverando en ese actuar según la voluntad de Dios, siendo reflejo de Jesucristo. Ahora vamos a interiorizar con las siguientes preguntas para ir llegando al final de este maravilloso encuentro y despedirnos entonces con un canto. ¿Qué parte de la Eucaristía consideras es la más importante para ti? Ya has ido viendo en qué consiste paso a paso esta celebración. Ahora es hora de analizar cuál es la más importante para ti personalmente. ¿En qué momento de la Eucaristía Jesús se hace presente? ¿Qué signos presentes representan la presencia viva de Jesús? ¿Puedes descubrirlo? Bueno, respondamos estas preguntas desde nuestra casa para poder ver qué tanto provecho le hemos podido sacar a este encuentro. Bueno, y antes de finalizar vamos a escuchar este grandioso canto al Señor. Pongamos mucha atención a esta letra que es profunda e interioricemos cada una de esas palabras como nuestra oración. Escuchemos este canto antes de la despedida. Dios está aquí en este momento, su presencia es real en mi vivir. Entrégale tu vida, tus problemas. Habla con Dios, Él te ayudará a vencer. Dios te trajo aquí para aliviar todos tus sufrimientos. Es el autor de
autor de la fe, de principio a fin y de todos tus momentos. Y aunque llegarán noches traicioneras, si la cruz pesada es, Cristo estará conmigo. El mundo puede hasta hacerte a ti llorar, mas Dios te quiere sonriendo. Gracias chicos y chicas por compartir conmigo este momento de encuentro sobre este tema maravilloso, Fortalecidos por la Eucaristía, parte 2. Espero que les haya sido de mucho provecho y que de ahora en adelante podamos ver la Eucaristía, si lo veíamos ya con profundidad, aún con mayor profundidad y solemnidad. Disfrutemos este gran evento, este gran regalo que es la Santa Misa, la solemnidad de la Eucaristía. Bendiciones. Hemos presentado Siguiendo las huellas de Jesús, un espacio formativo para la juventud del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.